RTP. Damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento y amigo, miembro de un claustro que tenemos virtual. Él es el máster Damiano Escoto, internacionalista, docente en la Universidad de la SUAY. Con él vamos a dialogar sobre la política internacional de Donald Trump, en particular su búsqueda de un acuerdo de paz definitivo, aunque usted, como un estudioso de relaciones internacionales, sabe que muchas veces estos no lo son, aunque los esperamos que sean, en cuanto a Ucrania. Bienvenido, estimado Damiano, a la mañana en RTP. Qué gusto, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, profesor, primero, ¿cómo se ve, usted es también europeo, cómo se ve desde Europa, desde Berlín, desde Bruselas, desde Roma, París y Londres, este approach que hace Donald Trump directamente a Rusia, este intento de pasarse por encima tanto a Ucrania como a los países europeos y los otros miembros de la OTAN para conseguir la paz, y cuáles serían los efectos, si hay acuerdo o no en las relaciones de lado y lado del Atlántico? A ver, es bastante complicado decirles cómo se ve esto desde Europa, por el tema de que se está viendo a Trump como alguien que ha llegado a patear el tablero. Quiero ser claro en algo. No es imprevisto que con la llegada de Trump llegara un cambio en la política estadounidense hacia Ucrania, hacia la guerra en Ucrania. Sin embargo, lo que sí es imprevisto es que haya llegado de manera tan repentina y sobre todo tan fuerte. Habíamos afirmado por algunas ocasiones el tema de que sí, Trump hubiese cambiado la política estadounidense, eso ya lo sabíamos, pero que lo hubiese hecho garantizando ayudas a Ucrania, por lo menos en un primer momento, ciertamente empujando a Zelensky a la búsqueda de un acuerdo con Rusia, pero sin de hecho retirar ese apoyo estadounidense que hemos visto muy fuerte en los últimos 3 años. Esto era el escenario más probable que teníamos por delante, porque más allá de las diferentes expresiones o afirmaciones de Trump, que sabemos a veces ser un poco coloridas y a veces ser un poco atrevidas, me atrevo a decir, valga la redundancia, existe todo un equipo atrás de Donald Trump desde la perspectiva tanto militar como las demás perspectivas políticas, que se consideraba, se pensaba, o no sé si decir se esperaba, que pudiese un poco encauzar estas afirmaciones hacia algo que pudiese ser un poco más concreto, un poco más lógico. Llega Trump y de hecho patea el tablero para Europa, para Ucrania, y de hecho no solo en este contexto, sino para el mundo en otras situaciones de carácter geopolítico que se están dando en la actualidad. Acabo de leer, solo un pequeño paréntesis, que estamos frente a nuevos ejercicios militares no preanunciados de China cerca de Taiwán. Entonces, frente a un contexto global en donde las tensiones geopolíticas son en aumento, Trump llega y cambia completamente la postura estadounidense que hemos visto estable no solo en los últimos 4 años de presidencia Biden, sino inclusive en el primer mandato Trump, más o menos estable, y obviamente en periodos anteriores. Entonces, la situación actual que nosotros vemos por delante es de un presidente de Estados Unidos que no solamente llega a hacer afirmaciones gravísimas sobre el presidente Zelensky, dando una serie de señales contrastantes, porque pasamos desde un encuentro con Zelensky, inicialmente por parte de Trump, en donde Trump llega a dar, eso es lo que se ha llegado a saber, llega a dar a Zelensky su número personal, su número de teléfono personal, es decir, decirle llámame cuando quieras por lo que necesites, a poco tiempo después un tuit del presidente Trump en donde dice pestes sobre el presidente Zelensky, afirmando que no tiene popularidad, que es un comediante mediocre, que es una persona que no debería estar en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un dictador. Todo esto no nos da una claridad de cuál es efectivamente la intención de Estados Unidos, porque por un lado Estados Unidos se está reuniendo con Rusia, está buscando un acuerdo con Rusia, excluyendo a Ucrania.
e inclusive llegando a estar de acuerdo con Rusia en decir que Ucrania no es tan necesaria en estos diálogos en donde se está decidiendo sobre el territorio ucraniano. Y por otro lado, vemos Donald Trump que se está moviendo en cambio al lado con Ucrania en un acuerdo sobre el tema de las tierras raras, que es el tema que ha sido un poco dominante en los últimos tiempos, en donde sustancialmente le estaría dando un apoyo a Ucrania a cambio de algo. Trump es un empresario más que un político. Y esto lo estamos viendo claramente desde esta perspectiva del acuerdo sobre las tierras raras. En el momento en que Trump dice, no quiero apoyar a Ucrania, Ucrania responde diciendo, bueno, si quieres te vamos a dar un derecho de explotación de las tierras raras presentes en nuestro territorio. Tierras raras de las que recuerdo que Ucrania es el quinto país en el mundo por presencia de tierras raras, entonces no es un número indiferente. Y cuando Ucrania le dice eso a Trump, Trump dice, bueno, podríamos conversar sobre eso sí me interesa. Pero cuidado, porque las tierras raras que tiene Ucrania, primero se darían en intercambio por un mantenimiento del apoyo a Ucrania, un mantenimiento del apoyo que Estados Unidos sigue reiterando que no está dispuesto a continuar o a dar, por lo menos no por largo tiempo. Y por otro lado, la mayoría de estas tierras raras se dan en el territorio, están presentes en el territorio actualmente ocupado por Rusia o por lo menos en la tierra de nadie. Es decir, por más que haya un acuerdo, si ese territorio, acorde a el hipotético acuerdo de paz de que ya vamos a hablar, entre Rusia y Ucrania, que se está queriendo postular, la mayoría de estas tierras raras no serían siquiera utilizables, en cuanto estarían bajo control ruso, no bajo control ucraniano. Entonces, recién ayer se firmó el acuerdo sobre las tierras raras, un acuerdo bastante positivo, es decir, que estamos hablando de un acuerdo que daría una capacidad de explotación conjunta entre Ucrania y Estados Unidos de las tierras raras, muy diferente al ofrecimiento o la solicitud inicial del presidente Trump, el cual solicitaba 500,000 millones, si estoy mal en explotación, de las tierras raras ucranianas, entonces una cantidad más o menos del 50% de lo que Ucrania tiene en este momento. Actualmente un acuerdo que sí puede ser más ventajoso, pero sigue el hecho de que estas tierras están en el lado ruso, y si el acuerdo de paz prevé que finalmente esas zonas sean cedidas a Rusia, no sería particularmente útil un acuerdo de este tipo. Esta situación es la que Europa está viendo con suma preocupación, porque la verdad es que Europa en este momento no sabe qué hacer. Europa se ha quedado este rato como casi el único o el último aliado de Ucrania. Europa sigue reiterando la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, liderado esto por el presidente Macron y por Reino Unido, por Francia y por Reino Unido, que siguen afirmando la necesidad de seguir apoyando a Ucrania bélicamente, que han puesto en la mesa la hipótesis inclusive de enviar tropas OTAN a Ucrania, claramente no a involucrarse en el conflicto directamente, pero como tropas de garantía de paz en caso de que se llegue a un alto al fuego. Y sin embargo, en esto también Europa está dividida, porque tenemos por un lado Francia, Reino Unido, que empujan con fuerza junto con Dinamarca, junto obviamente con las repúblicas bálticas, que empujan con fuerza hacia esta idea de envío de tropas de OTAN en Ucrania. Y por otro lado tenemos países como Italia, como Alemania, que están echándose para atrás. El ministro de Defensa italiano, acabo de leer este rato, ha afirmado que Italia no está de acuerdo con un eventual envío de tropas de la OTAN a Ucrania, y más bien considera que quienes deberían ir a garantizar esa situación son las tropas de la ONU. Tropas de la ONU, sin embargo, subrayo, no son tropas entrenadas para un conflicto, son tropas de peacekeeping, de mantenimiento de la paz, pero no tropas que tengan una capacidad efectivamente de involucrarse en un conflicto en caso de que el caso lo amerite. Entonces, Europa se queda como el último aliado encima, porque en la votación que hubo el día de ayer, si era ayer o antes de ayer en la ONU, sobre la condena de la invasión rusa a Ucrania, en la que Estados Unidos e Israel votan en contra, que han votado a favor de esta declaración. Y Argentina se abstuvo.
Ahora, Damiano, ¿cuán peligroso es para el mundo la visión de Trump? Evidentemente, las potencias siempre han sido expansionistas. Años antes colonizaban, ahora simplemente es una conquista económica, como lo estamos viendo. Primera vez que veo que Estados Unidos le pasa el sombrero, como decimos aquí, luego de una guerra, nada que ver con el plan Marshall, pues, ¿no? Definitivamente. Pero lo hace Trump desde un discurso de odio, ciertamente, ¿no? Desde un discurso de desprecio por la cultura y la forma de vida que se ha escogido en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Europa. Manda inclusive a J.D. Vance a que casi vaya a insultarlos en Múnich sobre una forma de vida, además escogida de manera democrática, lo cual evidentemente debe ser respetado. Pero sobre esa base, ¿qué es lo que le espera al mundo? Y además, más allá del blofeo de Trump, de lo que dice, de lo que finalmente termina firmando, habló de 500.000 millones como deuda pasada y termina firmando 300.000 como un apoyo futuro. Son dos cosas absolutamente diferentes. Claro. Pero me preocupa también el silencio chino. ¿Será que nuestros amigos asiáticos se están frotando las manos, como decimos aquí? Porque el silencio de los asiáticos hay que tomárselo muy en serio. Definitivamente. Y acá hay mucho que decir, es muy interesante esta parte porque las potencias siempre han sido potencias colonialistas, las grandes potencias que siempre han deseado a lo largo de la historia expandir su área de influencia, bien militarmente, bien ideológicamente, bien económicamente, pero siempre han deseado esa expansión del área de influencia. Pero hay algo que es muy importante subrayar y hay algo que ha cambiado desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y lo que ha cambiado es justamente el hecho de que, primero nosotros tenemos una organización de las Naciones Unidas que bien que mal funciona. Sé que muchos tal vez me criticarán por esta afirmación, pero la ONU sí funciona en lo que por lo menos puede funcionar con todos los límites que tiene. Y sobre todo nosotros tenemos un sistema de derecho internacional que actualmente regula la actuación entre estados. Para hacer un ejemplo muy sencillo, la guerra, el conflicto, la invasión, la violencia internacional era la forma más común de solucionar las controversias internacionales y lo fue a lo largo de toda la historia humana hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros establecemos a raíz de la Carta de la ONU una serie de condiciones entre las cuales está la prohibición del uso internacional de la fuerza, es decir, la prohibición de la guerra. ¿Okay? Ciertamente esta prohibición de la guerra no hizo de forma que las guerras desaparecieran, eso es muy importante, pero hizo de forma que se tratara de justificar la guerra, que se tratara de enmarcarla dentro de un contexto de derecho internacional, que se tratara de no utilizarla con ligereza o por lo menos de disfrazarla de algo legal, aunque legal no lo fuese, como no lo es la guerra en Ucrania, como no lo fue la invasión estadounidense de Irak en los años 2000. Entonces, este sistema de derecho internacional había de alguna forma subrayado que la guerra está prohibida y que las anexiones violentas de territorios están prohibidas. ¿Cuál es el problema que estamos viendo ahora? Estamos viendo una potencia global, uno de los mayores defensores del derecho internacional, aunque también, lo subrayo, uno de los mayores violadores del derecho internacional en reiteradas ocasiones, pero igualmente, por lo menos de pantalla, uno de los mayores defensores del derecho internacional, como lo es Estados Unidos, que este rato está diciendo a Rusia, bueno, invadiste Ucrania, te ganaste unos territorios, quédate con ellos. Pero entonces esto implica volver a la edad de la piedra, o por lo menos volver a la situación en la que estábamos pre-segundo conflicto mundial. Es decir, si es que tú invades un país y logras ganarte ese país y logras conquistarlo, entonces finalmente es tu derecho quedarte con ese país. La gravedad de esta afirmación es increíble, o de esta idea que está pasando es increíble, porque recuerdo que en el mundo hay cantidad de áreas que están en conflicto potencial. No solo Rusia, Ucrania, Oriente Medio, obviamente, como lo sabemos muy bien. Obviamente el caso taiwanés, ¿no? De lo que hablaba brevemente antes, y la decisión de China de anexar Taiwán, repito, no es una hipótesis. Xi Jinping ha dicho que hasta el final de su mandato, que será un mandato de por vida con las últimas reformas que se hicieron en China, pero es que hasta el final de su mandato iba a anexar Taiwán
a China, y esto lo ha dejado bastante en claro. Los mismos conflictos, digamos, dormidos que actualmente existen en el sur de Asia, entre India, Pakistán y la misma China. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos pasar una idea acorde a la cual, bueno, si es que logras invadir otro país, finalmente tienes derecho a quedarte con lo que te ganaste. Esto implica patear el tablero, olvidarnos completamente de un sistema de derecho internacional que hasta ahora ha regido el contexto global y decir, entonces, volvemos al contexto anterior. La peligrosidad de esto es increíble. Y la otra parte, la peligrosidad de esto, es el hecho de que Estados Unidos, bajo la presidencia Trump, está demostrando no tener un gran interés en involucrarse, en apoyar a los aliados históricos. Primero Europa, bien, se estaba hablando de lo que dijo el vicepresidente Vance en Múnich, pero no solo en Europa. Japón depende de Estados Unidos y es un país que en todo caso está en riesgo constante de eventuales influencias extranjeras. Corea del Sur depende de Estados Unidos para su supervivencia, aunque tiene un ejército muy bien armado y demás, pero depende mucho de Estados Unidos y es una región de fuertes tensiones, como bien lo sabemos, con Corea del Norte y no solo con Corea del Norte. Taiwán depende de Estados Unidos. Si es que China invadiera Taiwán, Taiwán necesitaría de Estados Unidos, no va a poder aguantar por sí solo y necesitaría de una intervención de Estados Unidos. Si es que hasta ahora China no ha invadido Taiwán es porque Estados Unidos siempre le ha dicho Taiwán es intocable. Pero si es que ahora cambia esta idea, es sumamente peligroso. Y asimismo, podría nombrar cantidad de otros lugares, como lo es Israel, por ejemplo, por la amenaza de Irán, por más que tengan ejércitos muy bien armados, pero no son ejércitos capaces de sobrevivir por sí solos, sin un apoyo estadounidense. Entonces, si es que Estados Unidos se retira del tablero, no solo se retira de la mesa, sino que comienza a apoyar a los enemigos históricos, a ese grupo de Estado que hasta ahora nosotros hemos, desde un análisis internacional, hemos dicho son los grandes opositores del mundo occidental democrático. Europa es mundo democrático, los países europeos son países democráticos, no todos, pero la gran mayoría. Lo mismo Estados Unidos. Y por otro lado tenemos un bloque autocrático, que es el bloque de los BRICS. Porque Rusia es un país autocrático, China es un país autocrático, Sudáfrica es una democracia de pantalla. Correcto. No, sustancialmente, y está surgiendo siempre más un nacionalismo bastante peligroso en Sudáfrica. India es un país, en este momento, siempre más autocrático bajo el gobierno de Narendra Modi. Hay una corriente étnica nacionalista en India bastante peligrosa, ¿no? Centrada en los brahmines del norte, en su visión primero irredentista con los territorios de Indochina para el este y al oeste de Pakistán, que fue una separación, digamos, una decisión musulmana o de mayoría musulmana de la India, con ataques constantes a la población musulmana de la India que queda ahí, a la población cristiana. Es preocupante ver que perdiendo la hegemonía americana, pues ellos perderán la habilidad de abusar y de explotar, pero pueden venir cosas peores también, ¿no? Podemos regresar a un mundo que algunos llaman multipolar y yo lo llamaría más bien de preguerras, ¿no? Sí, y yo no lo llamaría ya multipolar, no me gusta mucho no me gustaría mucho esta definición multipolar, porque puede ser multipolar ahora, puede ser multipolar en este momento o a la brevedad, podríamos ver una emersión de un mundo multipolar con China, con India, porque India es un gigante dormido, con Rusia, obviamente en parte con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero más avanza esto, más, como bien decías, volvemos a un mundo preguerra, es decir, a un mundo en donde cada Estado sustancialmente hace lo que desea, hace Correcto. Lo que le dé la gana, formulando las alianzas del caso y volviendo a una situación de ley de la jungla, ¿no? Internacional. Este es el peligro mayor que no hay que dejar a un lado. Nuestro mismo continente americano, sudamericano, ha pasado históricamente por varios conflictos
internos, el conflicto, la guerra del Chaco, la guerra de Paraguay, la disputa entre Colombia y Perú, que finalmente fue solucionada pacíficamente por la Sociedad de las Naciones, y obviamente nuestro mismo país con el último conflicto que tuvimos en los años 90. Entonces, no es que estamos exentos de esta situación, claro, o estamos a salvo, porque claro, lo que sucede en otros lados. También nosotros acá en Sudamérica tenemos los que podríamos definir creadores de problemas, ¿no? Troublemakers, como les gusta decir a los estadounidenses, como lo es Venezuela en este momento, como lo pueden claro, ser otras áreas a medida de que vaya modificándose. Y ahorita que se vienen elecciones en Bolivia, también empiezan a hablar del mar otra vez. Ahí le escuché hace poco al doctor Chi hablando de las islas bolivianas, pero bueno, se nos acaba el tiempo, son las 9:31, nos toca despedirnos de usted, doctor, así como de nuestra audiencia. Un buen día. Muchísimo gusto, un buen día. RTP